Cuando conversábamos con Juan Cabrejos Bermejo, siempre él hablaba de Calpón porque la famosa cruz tallada de algarrobo, denominada Calpón, venía del barrio de Calpón, donde estaba la Huaca. Y tengo entendido que es posible que el madero de ese famoso testimonio de la cultura inmaterial religiosa de Batán Grande venía de uno de los árboles que crecía justamente en la Huaca del pueblo de la calle Calpón, por eso era la Huaca Calpón del pueblo de Batán Grande. Ahora, nosotros cuando nos integramos al proyecto arqueológico Batán Grande de la Leche, luego llamaba Proyecto Arqueológico de SICAM, quien se dedicaba al todo el tema de la cocina era la señora Alejandrina Mori Loras. Y ella siempre nos comentaba que había nacido aquí en la Huaca, su padre tenía su casa acá, y tanto es así que el año 79, a raíz del proyecto arqueológico Batán Grande de la Leche, se quería, entre los objetivos, decidir cuál sitio era el idóneo para entender la secuencia maestra de la cultura SICAM. Se pensó obviamente en la zona donde está el núcleo monumental SICAM del Santuario Histórico Bosque de Poma, zona arqueológica monumental de Batán Grande, pero en realidad no se ha encontrado una secuencia tan completa la que sí se ha podido hacer a fines de la década del 70 en la Huaca Calpón del pueblo de Batán Grande. Entonces la necesidad de excavar aquí surgió a raíz de como les comentaba en el museo, a raíz del interés de construir la iglesia de Batán Grande sobre la Huaca, y el arqueólogo Alba me notificó por favor que si podía hacer una evaluación del sitio, inclusive una cala, una unidad de excavación a fin de ver que si habían depósitos culturales en el mismo, ¿no? Y es así que iniciamos las excavaciones y resultó pues más bien la clásica Huaca, donde hay una secuencia maestra en la arqueología. Hay un término que se llama tel, que es montículo, y es como un libro de toda una secuencia a través de las capas estratigráficas de la historia de un pueblo. En este caso cada página eran talleres metalúrgicos, zonas usadas como cementerio, otras como cocina, otras unidades residenciales, y todo correspondía a momentos histórico-culturales diferentes, ¿no? Lo cierto del caso es de que en Batán Grande, estamos hablando de Batán Grande, los grandes batanes, en un diccionario de la lengua mochica que publicara recientemente la Universidad Católica, se habla del diccionario de Bruning, y ahí hablan de Sitjan, que significa la casa de los batanes. Es más probable que en lugar de casa de la luna más bien sea la casa de los batanes, que era el elemento primordial para poder tener a través del molido y mezcla de dos minerales, por ejemplo el caso del cobre y el arsénico, listo para la fundición, ¿no? Y es muy probable que tenga más sentido que Sitjan era el nombre pues original de Batán Grande, y que dio origen a SICAM. Por eso el nombre colonial de esta zona era San Nicolás de SICAM, y eso hay que reconsiderarlo, ¿no? Porque coincide este espacio territorial, tanto de Poma, lo que es el territorio de SICAM, que incluye Batán Grande, con la secuencia maestra de esta cultura y con un pilar económico fundamental, la minería y metalurgia. Con eso transformaron estos territorios, se interconectaron las cuencas, y desde Poma se manejaba una suerte de estado centralizado, y más aún esto, después de un evento de un niño fuerte, un mega niño, el centro de poder pasó a Tucumé. Entonces estamos hablando pues de que la cuenca hidrográfica de la Leche siempre jugó un rol muy importante, inclusive hasta en el origen mismo de Lambayeque. Recuerden que la famosa historia y mito de Nailán se documentó en Tucumé Viejo, entre Moyocupe, Santuario Histórico Bosque de Poma, que es la zona de amortiguamiento, y el actual Cerro Tucumé. Ahí está Tucumé Viejo, ahí el cacique Martín Farro Chumbe habló de su origen, y ahí mencionó a Nailán y su corte que llega del mar. Inclusive Yampayet es el origen, es el nombre del ídolo que representaba a Nailán, da origen a lo que es el nombre de la región, Lambayeque, y uno de sus principales oficiales, Yaxchiyuyi,
Hasta el siglo XVIII recordaba el señor de Jayanca, que era el dueño de Poma, su ancestro que era Yastiyuyo, el hacedor de ropas de plume principal oficial de Nailán. Este complejo minero metalúrgico Sicán de Batangrande, sector 3 del Parque Arqueológico del mismo nombre, es uno de los 4 sitios en el mundo antiguo donde pueden ver toda la historia de la minería y metalurgia. Lo tienen en España, en Turquía y en el caso del Perú, acá, en Batangrande. Ese lugar se pone en valor y es un atractivo extraordinario. Recuerden que el Perú destaca en el mundo también por su minería y metalurgia, es uno de los, en este caso, componentes muy importantes de su economía. Y este sería como un ejemplo de un pueblo que supo manejar un espacio territorial de manera adecuada y explotó minerales, los fundió y fue parte de su bienestar. ¿Por qué? Porque a partir de la materia prima que se excava acá, se muele a través de los batanes, que los ven en varias partes de esta zona, del sector 3 del Parque Arqueológico Batangrande, lo mezclan con arsénico y se producen las famosas herramientas que transformaron este territorio, de natural en cultural. Si hay canales, si hay esas grandes tumbas de Poma, gracias a esas herramientas que posibilitaron excavar suelos muy duros, hasta pedregosos. Y eso es parte de lo creativo de esta sociedad, cómo lograron adaptarse a través de sus propios medios y conocimientos, y eso es lo que podría ser parte de un futuro museo que debió hacerse acá. El Museo Nacional de Sicán debió hacerse acá, construido. Más diría yo cerca de Poma. Recuerden que aquí a veces se habla de Batangrande, pero en realidad el potrero de Poma, que está a una hora del pueblo de Batangrande, fue donde está el complejo de los templos mausoleos, donde salen los objetos más representativos por el estilo, tecnología de esta cultura. Lo irónico de ello es lo siguiente: por ejemplo, en la Casa Hacienda se sabe que mucho de lo que se guaqueaba, ¿no?, a través de la depredación que había de las tumbas de Poma, venían a la Casa Hacienda, y hay toda una historia que se cuenta. Ahí se guardaban las cosas, se escogían, hasta se fundían. Había una zona en la parte posterior de la casa donde se hacía esto. Y luego viene un proyecto arqueológico donde más bien estudia todo esto contrario a lo que pasaba antes, como reivindicando parte de la historia. Contar eso a través de la museografía que se haga en un futuro en esa casa realmente es formidable. Y puede hacer también una importante entrada de rentas para quien administre ese lugar, si se hace, por ejemplo, un centro de convenciones, ¿no?, tiene un museo, un sitio agradable donde estar, visitar lugares del ámbito rural de la cuenca Medio de la Leche. En fin, hay un gran potencial para que esto se ponga en valor, pero sí es importante recalcar que soy consciente de que quedó una suerte de resentimiento por no hacerse el museo acá, pero las condiciones, estoy hablando de la década de los 80, 90, eran muy diferentes. No había electricidad, no había agua fluida, a pesar de que aquí hay mejor agua que en Ferreñafio, que aquí pueden tener agua las 24 horas del día, allá tienen horas, en el caso, por ejemplo, de la Zaranda. Entonces, para mí este sitio es muy simbólico desde el punto de vista de, yo vine aquí cuando tenía 22 años, ya hace buenas décadas, y no pensé que trabajando acá como en ese entonces asistiendo a un proyecto de investigación que se iniciaba, era un proyecto que dirigía el profesor Izumi Shimada por 4 años, ya tiene más de 4 décadas. Entonces, para que tengan una idea, y alguna vez al profesor Shimada se le preguntó ¿y cuántos años más necesita investigación Batangrande y la cuenca general de la Leche? 400 años más. Para que tengan una idea de todo lo que falta estudiar y hacer. Entonces invocamos a las nuevas generaciones, pues, el interés hacia sus raíces, y nosotros, bueno, como legado dejaremos como punto de partida que se protejan los sitios, que ya lo hemos hecho y seguimos haciéndolo, y de otro lado aunar esfuerzos para poner en valor todavía sitios que están prácticamente escondidos. La parte media alta es fabulosa en sitios complejos, la parte media alta del Valle de la Leche, ¿no?